de seguridad estatal, en el sentido de los estados de la República, es un sistema frágil en general. Lo hemos visto en los años recientes en que los gobiernos están nombrando secretarios de seguridad pública a militares, porque no se confía mucho en el personal policíaco, el personal civil. Y en estos días ha quedado de manifiesto en dos entidades, por razones distintas, gobiernos de signo distinto, ha quedado de manifiesto de nuevo esta fragilidad. En Zacatecas renunció el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Amalia García, perredista, por la escandalosísima fuga de 53 reos en el penal de Cieneguillas. Y en Morelos también renunció y está arraigado el secretario de Seguridad Pública del gobernador panista Marco Antonio Adame, porque se le considera que tiene vínculos con el narcotráfico, como ha ocurrido lamentablemente con varios funcionarios a lo largo de sexenios distintos en Morelos mismo. Y el tema de Zacatecas, que es un tema de seguridad pública, de probable connivencia de funcionarios con quienes propiciaron la evasión y con los evasores mismos, nos lleva a hablar de los reclusorios, porque en el Distrito Federal hubo un motín, el tercero en muy corto lapso, también provocado por las condiciones de la convivencia, por el comercio de droga dentro de los penales, y en el caso del Distrito Federal porque debido a la influenza que cesó afortunadamente, o la emergencia de la influenza, se suspendió la visita familiar y eso altera los ritmos de convivencia ya de por sí rotos en las familias, y dio pie a una expresión de violencia que también nos coloca delante de defectos estructurales de los reclusorios. ¿Por dónde comenzamos, José Antonio? Bueno, a mí me parece que lo ocurrido en Zacatecas, en particular que vimos los últimos días, estos días pasados, videos que a su vez el gobierno le dio a la Procuraduría General de la República, en donde vemos un operativo para permitir que los reos salgan, desde luego con la participación o con la omisión en todo caso de los custodios, es decir, había gente con uniforme falsificado quizá, podrían ser sicarios vestidos de uniformes de la AFI, en fin, se ha dicho. O podrían ser uniformes verdaderos. O podrían ser verdaderos, pero el caso es que de todas maneras no hay ninguna resistencia a la hora de la evacuación de estos delincuentes, no hay ningún choque, que hay casos en los que sí ha habido, es decir, en donde se va a rescatar, digamos, a ciertos delincuentes, o alguno en particular, alguno muy poderoso, en donde hay intercambio de valores, pero acá no, lo que evidentemente sugiere que estaba todo perfectamente planificado, estaban las armerías abiertas, en donde pudieron los reos hacerse de algunas armas, ya estaban vestidos de civil para... Se habían quitado el uniforme carcelario. Así es, que desde luego nos lleva a reflejar una vez más, es uno de muchos casos que hemos visto a lo largo de estos años, de varios años, la fragilidad efectivamente y la capacidad de compra hasta de un reclusorio de su personal del narcotráfico, en donde se ve claramente ahí el círculo vicioso que por donde lo rompes, el enorme dinero que surge del narcotráfico por la alta rentabilidad de esa actividad criminal, les da a los capos la posibilidad de corromper a quien sea o de hacer esta combinación famosa en el narcotráfico de plomo o plata. Es decir, quien se deje comprar con mucho dinero, pues cede, quien no, tiene la capacidad eventualmente de amenazar o incluso de asesinar. Pero la capacidad de compra es enorme y desde luego que hay muchísima gente dispuesta a dejarse sobornar. Y entonces, si los narcos pueden comprar reclusorios enteros con todo y sus custodios para evacuar a delincuentes, pues ¿de qué sirven todas las capturas que el gobierno a veces del que se ufana, es decir, capturamos a tantos sicarios, ¿cuánto tiempo van a durar presos? Es decir, la aplicación de la justicia de por sí deficiente a la hora de perseguir y detener a responsables en esta actividad y otras vinculadas con el crimen organizado,
pues a final de cuentas pueden evadirse fácilmente. Sí, genera un nuevo problema. Y de encauzarlos, porque a cuántos dejan libres después de que no pueden demostrarles por las pruebas que presenta la Procuraduría, que es quien los encausa, los dejan libres a los 2, 3 meses, a los 4 meses. Creo que vale la pena revisar lo de Zacatecas, si me permiten sugerirlo, en detalle, porque revela mucho de lo que está ocurriendo con las instituciones del Estado. Puede ser que los uniformes de los sicarios que entraron a rescatar a sus compañeros en el penal de Cieneguillas sean falsos, pudiera ser. Como se ha sugerido. Como se ha sugerido. Por lo menos eran de modé, porque ya no estaban en uso. Y bueno, el propio procurador allá dijo que no podía asegurar que no lo eran, o que sí lo eran, lo puso en duda. A lo mejor sí lo son. Si a lo mejor sí lo son, pues son los propios policías. Cuando pasan a la sala que llaman carcelaria, en donde hay 2 custodios literalmente esperando que se lleve a cabo la liberación de los reos, se ve salir de una celda a los reos que ya están esperando. No solamente que les abran la puerta, los reunieron ahí. Y les dan armas. Y les dan armas, los congregaron allí, es decir, los habían sacado de sus celdas y los habían colocado a todos juntos para que estuvieran listos para partir. Y los convoyes que llegaron ahí. Y los convoyes que además, de 7 vehículos, 4 llevaban torreta de ser patrullas de policía, camionetas de patrullaje. Y llevaban los símbolos de las policías Y llevaban los fingían símbolos ser de la o son. policía. Esas torretas, ¿para qué se le ponen si se quiere simular a las 4:30 de la mañana? ¿A quién quieren ocultarle los narcos, los rescatadores de estos reos, que son o no son? Podrían haber ido con sus propios vehículos sin disfrazarlos, porque a las 4 de la mañana no había nadie que los viera más que, por cierto, en efecto, la policía, que estaba a 100 metros, y la Procuraduría Federal también a otros 100 metros. Ellos sí podían verlos y no hicieron nada. Entonces, todos estos detalles, torretas, ¿para qué? ¿Son también falsificadas? ¿Son también falsificadas las patrullas? Uniformes, los reos todos juntos para que estén listos para salir, la inactividad o absoluta inmovilidad del cuerpo de vigilancia. Todo esto indica que hay un desafío muy grande. Si no fue la propia autoridad, o alguna parte de la autoridad, que desde luego actuando de manera ilegal hace y participa en todo esto, estamos ante esa creciente actitud de desafío al Estado Nacional por parte de delincuencia organizada. Porque una acción de esta naturaleza se parece mucho a una orden de judicial. Suéltenlos. Alguien, incluso yo me imagino que alguien dio la orden de soltarlos. Sí, de hecho los celadores detenidos, sobre todo los que estaban como porteros, que vimos en los videos exhibidos que acuden solícitos a abrir la puerta del estacionamiento, se justificaron o intentaron hacerlo diciendo que pensaron que era una operación formal de las policías, porque venían con patrullas con torretas y con uniformes. Y como ahí hay otro ángulo que importa explorar, la desconfianza que hay entre niveles de gobierno, suele ocurrir que efectivamente operaciones de esta naturaleza, visitas sorpresa de las policías federales a penales en los estados, no se comunican, les llegan de pronto para requisar armas o droga, porque si avisan, sí, corren el riesgo de que se corra la voz y se frustre el propósito. Entonces, ahí hay otro nudo de desconfianza que empeora las cosas. Pero sí, te interrumpí. No, validos de esto, Miguel Ángel, por ejemplo, de esta descoordinación de las autoridades de distintos niveles, es que pueden actuar por sorpresa y darse por sorprendidos los vigilantes, aunque no parece de ninguna manera el caso. Yo me pongo en el lugar de esa gente. Si a ti te dicen, como tú lo acabas de sugerir, plomo o dinero, plomo o plata, decírselo a 40 custodios
y a las autoridades del penal implica un poder gigantesco, que representa un poder paralelo